Había una vez un señor que era muy rico, de esos ricos que tienen fortunas, que tienen bienes raíces, que tienen acciones, que tienen, mejor dicho, de todo, carros, yates. Y este señor se envejeció y ya cuando estaba en las últimas a punto de morir, llamó a su hijo pequeño y le dijo: hijo, los últimos años de mi vida me he dedicado a cultivar y a estudiar mi mayor tesoro, que es la Biblia, la palabra de Dios, y quiero dejarte ese legado. Esa va a ser tu gran herencia. Y le entregó una Biblia Thompson. Pasados unos días, el viejo se enfermó y murió. Y cuando el viejo murió, empezaron a llegar todas las personas, porque alrededor de los ricos hay muchas personas que quieren sacar la plata, ¿sí o no? Al lado de los ricos hay mucha gente interesada, y empezaron a llegar como buitres a ver qué podían llevarse para sus casas de todo lo que este señor había, como repartirse su herencia. Y cuando van y revisan el testamento, a su hijo no le dejó nada. Cuando van y revisan qué le quedó a este muchacho, él va y revisa, como si fuera otro buitre más, va y revisa y se da cuenta de que no hay nada a su nombre. Entonces él dijo: no, mi papá sí, tenaz, ¿cómo fue a hacerme esto? A mí, ese viejo, sí era una porquería. O sea, se gastó toda su plata, hizo todo, y a mí, que soy su hijo, que estaba ahí fiel, construyendo este imperio mano a mano con él, no me dejó nada. Y cogió la Biblia y la tiró por allá y la dejó guardada en un rincón. De harto me va a servir ese librito. Pasados mucho tiempo, él empezó a perderlo todo y se dio cuenta de que lo único que le quedaba era esa Biblia, y decidió abrirlo. Cuando él abre la Biblia, hay un texto que dice: hijo, tengo unas cuentas en las Islas Canarias y en las Islas Caimán, donde está todo lo que te dejé. Wow. Y se estaba perdiendo de su herencia por no abrir la Biblia. Así que, ¿qué tal si hoy abrimos la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6? No sea que el Señor tenga una herencia ahí que nos tenga guardada. Amén. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. ¿Nunca se han preguntado por qué ecofamiliar? O sea, ¿por qué yo estoy en ecofamiliar? Y si nunca te lo has preguntado, quiero que hoy te lo preguntes. ¿Por qué tú estás en esta iglesia? De todas las miles de iglesias cristianas o denominaciones cristianas, ¿por qué tú estás en ecofamiliar? ¿Será por el amor que se ve en esta iglesia? ¿Será por el espectacular ministerio de alabanza con ese director guapísimo? Amén, digan amén. Pues sí, es casado, pero sigue siendo guapo. Ya no es el más codiciado, pero por lo menos mi esposa, ¿sí? Pero ¿por qué tú estás en esta iglesia? Porque tenemos unas luces muy chéveres, porque tenemos, qué sé yo, un ministerio de medios espectacular. Yo estoy en esta iglesia, Dani, está en esta iglesia porque somos una iglesia que ama la palabra de Dios. Sí, somos una iglesia en donde se respira la palabra de Dios. Si hay algo que vas a encontrar cada vez que llegues a Ecofamiliar, es una palabra fresca de parte de Dios. Si algo tú vas a encontrar cada vez que llegues, ya sea a una reunión de jóvenes, o a una reunión de los domingos, o a una barca, o en la escuela bíblica, o en cualquier reunión de ministerio, es una palabra fresca de parte de Dios. Somos una iglesia que ama la Biblia. Cada persona que se para acá al frente en el púlpito a predicar ha por lo menos terminado la escuela bíblica,
O sea, ha dedicado 2 años a prepararse para estar acá al frente. Los que no han terminado, Giliu, están en la mitad o están avanzando en la universidad. Una persona que se para acá al frente en la iglesia es una persona que ha recibido palabra de su líder semana tras semana durante varios años. Es una persona que ha estado preparando palabra para ir y llevar a su barca cada semana. Es una persona que ha hecho su tiempo con Dios. Cada persona que se para al frente en la iglesia es una persona que seguramente está sirviendo en un ministerio, si es que no es un líder de ministerio. Porque en Ecofamiliar amamos la palabra de Dios. Y quiero que veamos la importancia del estudio de la palabra para consolidar el fruto. Acá en la iglesia, en esta iglesia, no ponemos a predicar a alguien por ser muy pilo, porque tiene mucha plata, entonces, ese sí, pongámoslo a predicar. En esta iglesia no ponemos a predicar a alguien por tener una profesión, o como él es abogado o doctor, a él lo ponemos a predicar. No. ¿Sabes a quiénes ponemos a predicar la palabra de Dios en Ecofamiliar? A los que tienen palabra de parte de Dios, a los que han estudiado la Biblia. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Dios te dice, si tú te quieres alabar o dártelas de algo, hay una cosa en la que tú te las puedes dar: en que me conozcas a mí. ¿Saben qué? A mí hay algo de lo que yo me jacto, digamos, me siento orgulloso, feliz, y puede que suene un poco arrogante, pero es que ahí dice que puedo. ¿Sí? Es de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Porque ¿de qué me serviría saber muchas cosas más? No me puedo gloriar de ser un gran profesional o de ser un gran director de cine o un gran director musical o de nada de eso. Dice la Biblia que nos deberíamos gloriar. Pero ¿sabes de qué sí te deberías gloriar? O sentirte orgulloso. ¿De cuántos versículos te sabes? ¿Sabes de qué sí te puedes sentir orgulloso? De que tú conoces más la Biblia que todos los demás. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Yo tengo un privilegio mayor que el de la mayoría de ustedes en esta iglesia, y es que yo conozco a los pastores bastante bien. O sea, ustedes los disfrutan una vez a la semana, pero yo durante 28 años tuve el privilegio de disfrutármelos todos los días, a toda hora. Entonces yo los conozco mejor que ustedes. Cuando mi mami o cuando mi papi hacen una mirada de algo, uno ya entiende qué es lo que está diciendo. Está diciendo, por favor, callen a los niños de allá. Ustedes no lo entienden porque mi papi no lo va a decir, callen a ese niño. No. Pero cuando mi papi voltea a mirar como de para todos lados, yo ya sé que él está diciendo, ¿por qué no callan a ese peladito? Pero yo lo entiendo porque yo lo conozco y lo he conocido de toda la vida. Igual es la palabra de Dios. Un líder de Ecofamiliar, levanten la mano los que han ido de guías de encuentro alguna vez. Todos, la gran mayoría en esta iglesia hemos sido como toreados, digamos, en este tipo de plazas. Hemos sido de guías de encuentro, hemos preparado una palabra para una barca, pero que nunca se nos olvide que en Ecofamiliar la base de esta iglesia es la palabra de Dios. Que si tú eres una persona que quiere avanzar, por decirlo de alguna manera, en esta iglesia, tu manera de avanzar es leyendo la Biblia. Tu manera de avanzar como líder es estudiando la palabra de Dios. ¿Qué le llevas tú a tus discípulos? ¿Qué les llevamos a nuestros discípulos? ¿Estamos preparando lo que decía mi madre ahorita? ¿Estamos preparando la palabra? ¿O ahí faltando 5 minuticos miramos a ver qué de mis apuntes puedo?
¿Qué pensarían ustedes de que yo me parara aquí el día de hoy y yo no hubiera preparado una palabra, sino que hubiera dicho, a ver, yo llego allá a la iglesia, alguna de las que yo he dado antes yo voy a dar? ¿Les parecería chévere llegar a este lugar y encontrarse con una reunión que no está preparada? Pues nuestros discípulos, consciente o inconscientemente, están recibiendo eso de parte de nosotros. Si cuando ellos llegan a la barca se encuentran con una palabra bien preparadita, se encuentran con una palabra que ha sido preparada, que uno le busca los ejemplos, que uno busca las anécdotas, eso lo van a recibir. Como también si tú les llevas una palabra cruda. ¿Han entrado a un restaurante que les sirven la carne medio cruda? O que está el pollo así todo rojo. O a veces cuando son platos muy grandes el centro quedó frío, las papas están todas paludas. Así se sienten y así reciben nuestros discípulos cada vez que nosotros les llegamos con una palabrita ahí. Pues sí, la palabra hace la función, igual que te va a alimentar la papa o la carne o la hamburguesita de hincha morir por Cristo, así. Pero si está mal cocinada, si está mal preparada, puede causar vómito, puede causar un malestar estomacal. Cuando llevamos a una persona a encuentro, es muy importante que después en este cuidado posterior, que es de lo que se va a tratar toda esta convención, nosotros hagamos que ellos se enamoren de la Biblia. Nosotros hagamos que ellos, mejor dicho, arranquen a leer y decirles, tú ya te leíste tus 3 capítulos de hoy. Pero si los vamos a enseñar desde que llegan a la iglesia, a que solamente llenen el tiempo con Dios. Que solamente 8 versículos, o algo así, al día. ¿Será que nosotros vamos a crear a unas personas, a unos discípulos que vamos a crear, que era lo que nos enseñaba mi papi, y desde que llegan a la iglesia los mantenemos ahí con un poquito? Así no se van a alimentar bien. Vean que la leche materna es uno de los productos que más alimenta. Tiene unos componentes, no sé si alguno se vio una película que era de una mujer que le inyectan, o sea que por un medio de una droga, le inyectan una de las partes de la leche materna y ella empieza a desarrollar como el 100% de su cerebro. Es con Scarlett Johansson. ¿Sí? Y ella empieza como a darse cuenta de que ¡pum! El 20% del cerebro se le activa, el 30% hasta que se vuelve una dura así. Imagínense cómo debe estar de cargada esa leche materna que nos hace crecer. Hasta, o sea, si una persona que no es bien alimentada cuando es un bebé, luego se puede quedar enano, puede quedar subalimentado, puede tener luego problemas, deficiencias a nivel de la salud. Entonces nosotros como líderes debemos asegurarnos de que nuestros discípulos reciban la palabra que es. Amén. Vean, ¿por qué es tan importante? Porque en la iglesia insistimos tanto a que llevemos a los nuevos, ahorita por ejemplo a nuevos creyentes a la escuela bíblica, porque mientras más rápido ellos se enamoren de la palabra, mientras más rápido se enamoren de la Biblia y la conozcan, vamos a salir de problemas. Mientras una persona más rápido se acerque a la Biblia, menos consejería va a necesitar, porque pueden ir a la palabra. Mientras más rápido una persona conozca lo que dice la Biblia, más rápido va a dejar de pecar. Entonces no nos vamos a desgastar nosotros diciendo una y otra vez las cosas o mirando a ver cómo uno le soluciona, sino que ellos en su casa tienen la Biblia al alcance de sus manos. Mientras más rápido una persona se vuelva autosuficiente en la palabra de Dios, más rápido se va a convertir en un líder, primero en un verdadero discípulo y luego en un multiplicador de la palabra. Como leíamos, la falta de conocimiento de la palabra trae destrucción. Y eso es algo que nos debemos memorizar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vean, un día estábamos en un viaje familiar y nos fuimos para Ecuador.
Y llegamos a Ecuador y mi papi iba manejando un Renault 9 que teníamos beige. Era un hermoso carro. Y llegamos allá y mi papi se metió por una de las vías y se metió en la vía del trolley. Eso es como decir el Transmilenio de ahora, algo así. Se metió en la vía del trolley y feliz, mi papi, uy, toda la gente tan lento que va por este lado y nosotros andando por esta. Cuando llega la policía de tránsito y nos detiene y nos dice, ustedes están metidos en la vía del trolley, del bus. Y eso es una multa, yo no sé qué, y estábamos preocupadísimos. Porque el hecho de no conocer, ¿qué pasa si una persona llega a, por ejemplo, digamos, yo les voy a abrir el corazón, yo no me acordaba el día de hoy que teníamos pico y placa. Yo me levanté, salí de la casa normal, y cuando íbamos en la mitad del puente de la 170, Vale me dice, ¿hoy qué día es? Yo, ¿por qué? Hoy es 8. Yo, ay, Dios mío, pero ¿qué pasa si la policía me hubiera detenido? Y yo le digo al policía, señor, es que yo no me acordaba, yo no sabía que tenía pico y placa. O que llegue otra persona y diga, es que yo no sabía qué es pico y placa. Entonces el policía le va a decir, ay, te entiendo, ¿no te voy a cobrar el parte? No, porque la ignorancia de una norma no impide que caigan sobre mí las consecuencias. Wow, tremendo, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué será más importante? Es una de esas preguntas que cualquiera de las dos respuestas pues es polémica. ¿Qué es más importante? ¿La oración o la palabra? Los que dicen que la oración dirán, pero en la época de los apóstoles ellos no tenían la palabra. ¿Qué es más importante? ¿La oración o la lectura de la palabra? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo le tengo que decir a Dios o lo que Dios me tiene que decir a mí? Sí, aparte Dios ya sabe lo que yo le voy a orar. Vean, los musulmanes oran 5 veces al día. Esa gente ora. Nosotros estuvimos en Turquía y en invierno y en medio de la nieve la gente cuando es la hora de la oración se arrodilla y ora. Pero ellos no tienen la Biblia. O sea, valiente les sirve a ellos toda la oración que ellos hacen si ellos ignoran la Biblia. De seguro que son más espirituales porque oran más o por lo menos más juiciosos, pero no tienen la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios 28-29, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y este es un versículo que yo me aprendí cuando estaba en el ministerio de jóvenes, bueno todavía, pero digamos hace unos 15 años. Me aprendí esta palabra y cada vez que yo iba a orar y a pedirle al Señor y luego me daba pereza de leer la Biblia, me acordaba de esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, su oración no le sirve para nada. Dios no le gusta la oración del que no lee la Biblia. Tremendo, ¿no? Tú mucha oración, tal, de pronto, y no lees lo que Dios dice. Dios dice, pues a mí tampoco me importa lo que usted me viene a decir. Suena un poquito duro, ¿no? Pero es que ahí lo dice peor, abominable. Muchas áreas de nuestra vida pueden estar atadas, destruidas, en pausa, porque el Señor nos tiene la respuesta en la Biblia y nosotros no la vamos a ver. Como en la anécdota que les conté de la herencia. El muchacho tenía toda la herencia ahí, pero hasta el momento hasta que él no la tenía en su poder, él se podía morir en ese lugar pobre por no abrir la Biblia. Y en la Biblia están tus respuestas a la economía del hogar. ¿Ustedes por qué creen que los judíos son los más ricos del mundo? Porque los manes la tienen clara, porque abren la Biblia, diezman y hacen las ofrendas, entre otras muchos tips que dice la Biblia. Entonces, Dios tiene unas respuestas para nosotros, para nuestra salud, para nuestra vida familiar, que están ahí en la Biblia y nosotros las estamos buscando en otro lugar.
Está bien que nos capacitemos, está bien que trabajemos, que hagamos una cantidad de cosas, pero la base es la lectura de la palabra. Dice la Biblia, lo dice el rey David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Cómo podemos salir de la tentación? Ahí está en la Biblia. Estamos teniendo problemas con algún pecado. ¿Cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo vamos a salir de eso? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo. Por eso nuestros discípulos tenemos que, desde que son recién nacidos, que empiecen a leer la palabra de Dios, que empiecen a leer. Me acuerdo cuando John Mita se convirtió. Y John Mita, él pues venía de ser un gran futbolista, de Millonarios, todo. Pero él quedó en un momento desempleado. Él quedó por fuera de Millos. Y cuando quedó por fuera, se conoció del Señor, y venía todos los días a que mi papi le enseñara. Entonces mi papi le dijo, yo Mario, lee la Biblia. Y yo Mita empezó a devorarse la Biblia, a devorarse. Cuando yo veo, al poco tiempo, lo arranca a él a invitar a todos lados a compartir su testimonio. Al poco tiempo. Empezó a ganarse futbolistas. Y prácticamente este movimiento que hay ahora de futbolistas cristianos fue iniciado por John Mario. Que él fue a predicar en Millonarios y fue al otro lado y fue en todos lados. ¿Por qué? Porque se sentó a leer la palabra de Dios. Porque a cada rato venía y tenía dudas. ¿Sí? Pero, ¿cómo yo voy a motivar a mis discípulos a leer la Biblia si yo no la leo? ¿Será que yo puedo motivar a alguien? Vean, por ejemplo, yo nunca me gustaba como ser un vendedor, como de Amway o de Jambal o de multinivel. A mí cada vez que me vienen a hablar de un multinivel, yo soy como, no me gusta, ¿sí? Porque yo no me enamoro como del producto, yo no sé. Pero ¿sabes yo a qué puedo motivar a las personas? A que lean la Biblia. Porque eso es lo que me apasiona. Pero ¿cómo vas a motivar a las personas a que lean la Biblia si tú no la lees? Si tú no distingues quiénes eran los filisteos o quiénes eran los saduceos. De pronto ahí hablando, uy, los filisteos y los saduceos. No, nada que ver, porque no sabes, nunca lo leíste. Pero sí te sabes quién es Betty, Don Armando, Patricia. Ustedes pueden ver, yo por ejemplo también les puedo motivar a ver Betty la Fea porque la estoy viendo. ¿Sí? Pero si tú leyeras más la palabra, si tú y yo leyéramos más la palabra, podríamos motivar a nuestros discípulos a que la lean. La Biblia tiene tanto. Mira, hay como la ignorancia de la palabra trae destrucción. Hay muchas ideas que nosotros tenemos en la mente que son destructivas. Hay muchas ideas arraigadas de nuestro pensamiento latinoamericano que son destructivas. Hay muchas ideas a nivel político que nosotros tenemos que son destructivas. Tremendo, y se arranca uno a meter con las cosas que son de mucha controversia. El aborto, ideas que se están metiendo en la nación cultural, a nivel mundial hay un movimiento para que haya más abortos. En este momento están matando más los abortos que todas las guerras que ha habido. Pero si nosotros nos dejamos permear de esa cultura, más adelante lo que acepta una generación, la siguiente generación lo impulsa. Si hoy se está aceptando la parte de la homosexualidad, se está empezando, mejor dicho, es que no se le puede decir nada en contra porque te bajan el video de YouTube. ¿Cómo va a ser la generación de nuestros hijos? ¿Cómo va a ser la siguiente generación? Va a ser obligatorio. Si se sigue así, ¿no? Tenemos muchas ideas latinoamericanas como la malicia. ¿Cierto? Es como que a uno le dicen como, oiga, no sea bobo. El vivo vive el bobo y el bobo vive papá y mamá. Sí, ese es como el pensamiento del latino, como la mordida, la trampa. Y nos creemos muy duros porque hacemos más trampa. Igual de pobres, de tercermundistas.
Hay muchas cosas como la infidelidad. En América Latina hay tanta infidelidad. Por ahí nosotros veíamos una serie que se llamaba Exponiendo Infieles. Y era que llegaba una pelada y le decía, muéstrame tu celular, y ¡pum! Y arrancaba a buscar y descubrían la infidelidad de la persona. Ahí se destruía todo. Pero si yo los pasara y le cogiera a alguno el celular, mira tú ven. Ay, no, no mentira. Pero tenemos metido acá, a mí cuando era niño, me preguntaban mis tíos, ¿y cómo están las novias? Así, las novias, me decían. Es que lo mal acostumbran, no mentiras. Pero son cosas que están metidas en la idiosincrasia nuestra, en la latinoamericana. ¿Sabes qué? Tenemos que empezar a nosotros a desprogramarnos y a programarnos de nuevo. Mira que la Biblia dice algo como, mira a la hormiga, oh perezoso. No le está diciendo al perezoso, sal a trabajar ya. ¿Qué le está diciendo? Mira a la hormiga, estudia antes de que hagas otra cosa. Pero uno quiere arrancar de pronto, por ejemplo, a trabajar, porque eso es lo que se nos ha metido como nación. Y resulta que la Biblia tiene las respuestas para nosotros. También el machismo. Vean, nuestra nación, Colombia, no va a cambiar por un político de derecha, mucho menos por un político de izquierda o de centro. No, eso no lo va a cambiar. ¿Sabes cuándo va a cambiar la nación? El día que abramos la Biblia, no para ponerla en el Salmo 23, que se empolve y que esas páginas lo corten a uno cuando las coja, sino cuando la leamos. Por eso sabemos también que nuestra nación está cambiando, porque más personas están abriendo la Biblia, porque pusimos 67 concejales, porque pusimos 16 alcaldes cristianos que conocen la Biblia. Por eso sabemos que la nación está cambiando. Vean, Jesús dijo, a los pobres es anunciado el evangelio. Arrancó a decir, los ciegos ven, los cojos caminan y a los pobres se les dan mercados. Jesús no dijo eso. Dice, y a los pobres se les da el evangelio. ¿Para qué? Para que salgan de pobres. Para que salgan, exacto. Porque la palabra de Dios tiene el poder de sacar a una persona que es pobre y empiece a vivir como rico. Así que yo he decidido que quiero ser más bíblico. ¿Qué tal si tú te propones lo mismo? Yo quiero ser más bíblico. Quiero ser más bíblico que colombiano. Quiero ser más bíblico que bogotano. A mí me interesa ser más bíblico que ser más play. A mí me interesa ser más bíblico que ser popular. Me interesa ser más bíblico que ser aceptado. Amén. Si a alguien no le gusta lo que digo, por lo general me tiene ya sin cuidado. ¿Por qué? Porque yo intento que todos mis comentarios, todas mis palabras, todas mis ideas y mi filosofía de vida sea el de la palabra de Dios. Así que si a alguien allá no le parece, o si a alguno de ustedes no les parece mi filosofía de vida, pues vayan y busquen en la Biblia. Yo eso es lo que hago, intento vivir todo. Si a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a alguien no le gusta lo que yo estoy haciendo, yo lo que hago es voy a la Biblia. ¿Cómo vamos a poner de acuerdo el hogar? ¿Lo que piense la esposa, lo que piense el esposo o lo que diga Dios? ¿Saben cómo es el fin de toda discusión? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque uno quiere coger para allá y otro quiere coger para acá. ¿Y qué dice la Biblia? Esta iglesia no se trata de lo lindos que son los pastores Aníbal y Gladys, lo preciosos que son sus hijos, lo guapas que son sus hijas, lo lindo que es el nieto. Se trata de lo que Cristo hace en nosotros por medio de la palabra, de lo que Cristo hace en ti y en mí por medio de la palabra de Dios. Mira, así que sí, lo linda que es la abuela, eso ya, no se trata de eso. Se trata de la palabra de Dios. En Ecofamiliar los varones no tienen la razón, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los niños.
La Biblia tiene la razón. Y el día que alguno se pare acá y diga un error doctrinal, lo coges y le dices, mira, dijiste algo que va contra la Biblia. El día que veas a alguien acá predicando y como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando, tú lo coges aparte y le dices, mira, eso que dijiste no está en la Biblia. Y si la persona no quiere cambiar, hablas con su líder. Y si un día estamos equivocados y fuera tan terrible que eso no va a pasar, pero si así fuera, tú coges para otro lugar en donde se predique la Biblia. Porque Ecofamiliar, el centro es la palabra de Dios. Amén. Un buen empresario conocerá las leyes, conocerá la parte contable que le ayude a mejorar su negocio. Una persona que quiera ser un buen abogado deberá conocer las leyes, ¿sí? Una persona que quiera ser bueno a nivel de los negocios deberá conocer la parte contable, ¿verdad? Igual nosotros, si queremos ser exitosos como cristianos, debemos conocer la palabra de Dios. Necesitamos revelación a nivel de la sabiduría. Estudiemos el libro de Proverbios, que lo escribió el crack Salomón, el más sabio que ha habido, hijo de David. Queremos tener revelación a nivel familiar, búscalo en toda la Biblia. Mira las cartas de Pablo, de Pedro, que hablan cómo ser buen esposo, cómo ser buen hijo. Mira lo que dijo Jesús mismo. ¿Quieres mejorar o queremos mejorar nuestra dieta? Vamos al libro de Levítico, vamos al libro de Daniel y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia dice cómo deberíamos nosotros comer. Quiero mejorar a nivel económico, estúdiate la Biblia de Abraham porque dice que era riquísimo. Estúdiate la vida de Isaac, que dice que fue riquísimo, que sembró y recogió 100 por 1. Estúdiate la vida de Jacob, estúdiate la vida del rey David y del rey Salomón. Pero es que si nosotros no abrimos la Biblia, nos estamos perdiendo la herencia. Por ejemplo, Dios quiere que seamos ricos. ¿Ustedes sabían eso? Que la Biblia lo dice. Dice, Cristo dejó sus riquezas para con su pobreza enriquecernos. O sea, lo que él hizo fue hacerse pobre él y darnos la riqueza a nosotros. Y uno, si no lo lee, si uno no estudia todo lo que la Biblia dice de eso, va a vivir todo el resto de la vida pensando que es que voto de pobreza. Eso fue lo que hizo la iglesia tradicional. Dijeron, no, acá es chévere ser pobre porque eso es más espiritual. Y le quitaron a las personas la posibilidad de ser ricos. Queremos tener el ministerio soñado, revelación de nuestro ministerio. Mira lo que hizo Jesús en los evangelios, el modelo de Jesús. Quiero saber el futuro, lee Apocalipsis. Quiero saber de historia de la civilización, geología, estudia Génesis. Quiero aprender a conquistar, léete Josué. Quiero terminar con esto. Un día un señor ahorró todo lo que tenía y se compró un tiquete para un crucero. Después de que se montó en el crucero, se dio cuenta que las personas que estaban en ese crucero eran así, dedo parado. Eran todos millonarios, mejor dicho, se les veía en las pintas y él lo hizo con mucho esfuerzo. Así que se preparó unos sándwiches, se preparó todo un habido y se los llevó al crucero. Y se preparaba todos los días. Él veía, se asomaba en la ventanita, pero él se comía su comidita porque él decía, no, esos restaurantes de acá deben ser carísimos, vea esta gente. Y empezó a comerse todo. Al final, en la despedida, el capitán le dijo, oye, ¿tú quién eres? Yo nunca te vi en el crucero. Él dijo, no señor, yo estuve siempre en mi habitación, muy bonito, el mar, ahí por la ventanita se alcanzaba a ver un poquito desde abajo. No vi ningún tiburón ni nada, pero muy bonito el crucero. Y él le dijo, ¿pero por qué? Muéstrame tu tiquete. Y cogió el tiquete del barco y decía, todo incluido. Todo incluido. Y dijo, ay, te perdiste de todo. ¿Te gustaría llegar un día al cielo y que Dios te muestre todo lo que te pudo haber mandado? Peor, todo lo que Él te había comprado. Sería muy triste llegar y darnos cuenta de que, Dios mío, yo pude haber tenido una vida de primera categoría. Tú tienes derecho a tener una vida de primera categoría. ¿Hasta cuándo vas a ver
por la televisión y ver esas mansiones y decir, uy, eso no es para mí. ¿No les ha pasado eso? Que ve uno, yo por ejemplo sigo cuentas de arquitectura y veo unas casas espléndidas y veo unas cosas y a veces se viene un pensamiento al corazón como, no, o sea, como eso no, hasta allá, tener un Jaguar de carro, tener qué sé yo, el carro que te guste, un Bugatti, como que uno siente que no tiene derecho y se mete uno ideas como, no, tanta gente muriéndose de hambre, yo que me voy a poner a dedicar a eso. No, es que a ti te va a alcanzar para darle a ellos y sobre todo para sacarlos de pobres. Sí, porque llevamos mercados a África y a la semana entrante se acabaron. Lo que nosotros necesitamos es que la gente lea la Biblia para que se dé cuenta de a todo lo que tiene derecho. Tú tienes derecho, Cristo lo pagó. Pero si nosotros no leemos las cláusulas en las que está eso, nos vamos a dejar engatusar. Yo no quiero que nosotros salgamos de este lugar si no estamos dispuestos a leer la Biblia todos los días. Dice la palabra de Dios de Enoc. Es uno de mis personajes favoritos. Dice, Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios y luego dice, y Dios se lo llevó. Imagínate tú ser el siguiente, que conoces tanto a Dios, que a Él le gusta charlar tanto contigo, que tú le hablas y Él te responde. Y te dice, por ahí hay unos libros, que es por ejemplo el libro de Jacer, que habla de la vida de Enoc. Y dice que Enoc empezó a meterse con Dios y a meterse con Dios tanto que Dios le dio un reino. Y él empezó a gobernar solamente un día a la semana y los demás oraba, se dedicaba a orar. Y Dios levantó y lo engrandeció tanto que un día Dios lo llamó y le dijo, ven, ahora necesito que lo que estás haciendo acá lo hagas con los ángeles también. Eso es lo que cuenta una historia paralela a la vida de Enoc. Pasaba tanto con Dios que Dios se lo llevó. ¿Tú qué crees? Nosotros vivimos tan enfocados, si quieres ponte de pie para que oremos. Nosotros vivimos tan enfocados, iglesia, en el dinero. ¿Para cuántos el dinero no es importante? Levante la mano. ¿Para cuántos? ¿O no es algo importante en su vida o no es algo principal? Levante la mano. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes trabajan 8 horas al día para conseguirlo? No nos digamos mentiras, iglesia. A nosotros sí nos importa el dinero, tanto que le dedicamos la tercera parte de nuestra vida a hacer dinero. Y pregunta, amados, con esa tercera parte de nuestro día que le invertimos al dinero, ¿nos estamos volviendo ricos? No, ¿cierto? No, qué gracia, Dios mío, gente que no le dedica tanto y son millonarios. Pero tú le dedicas 8 horas al día a trabajar y trabajar y trabajar, porque es que no conoces los secretos de la Biblia. No conocemos los secretos para volvernos ricos. Pregunta, lo último, ahora sí. ¿Será que un empleado se va a volver rico? Un empleado que gane 5 millones al mes, ¿será que se va a volver rico? Un empleado que se gane 10 millones al mes, ¿será que se va a volver rico? Ahorrará unos 200 millones y se comprará una casita. Pero si yo leo los secretos que hay en la Biblia para generar riquezas, los voy a encontrar y me voy a poder hacerme rico sin necesidad de estar clavado 8 horas, porque dice Dios que una maldición fue trabajar y trabajar y trabajar duro con el sudor de mi frente para traer un pedazo de pan. Dios no quiere eso para ti ni para mí. Dios tiene una herencia que Él compró a precio de sangre para que tú y yo la disfrutemos y vivamos como ricos. Amén. Como ricos a nivel familiar, a nivel de la salud. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en esa aflicción? Siendo que ahí está el cheque, papito. Siendo que ahí están las cláusulas.